Hola Magali, bien, bien, aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Espero que bien. Les traigo este tutorial a ver si te gusta. Es una pulsera con unos nudos muy bonitos y con separadores. Queda muy bonita la pulsera. Vamos a esperar nada más que se conecten un poquito más de personas para empezar a hacer nuestro tutorial. Es muy sencillo, es laborioso, pero está muy bonita. Queda muy, muy bonita la pulsera. Voy a usar este separador y lo puedo hacer color plata o también lo podemos hacer color dorado. En este caso lo voy a hacer color plata. Sí, sí está bien bonito, mira qué bonito queda. La verdad que sí me gustó bastante, inclusive la terminación es muy sencilla, no tiene mucha. Entre más sencillo hagamos nuestras pulseras, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque así nos evitamos estar consiguiendo materiales, porque ya ven que de repente donde ustedes viven, pues a lo mejor no venden el material, entonces se dificulta un poquito. Y en este caso, simplemente con hacerle con alguna argolla de una cadena que yo quité, podemos hacerle de esta manera y simplemente pasar nuestros hilos por abajo, así, y ahí se va a amarrar la pulsera, ahí queda amarrada. Y ya quedó nuestra pulsera. Soy de México, Costa Rica, saludos. Soy de México, del norte de México, de acá por Nuevo León. Ay, permítame tantito. Listo, aquí estamos. Es que me faltaba un material, pero ya lo traje. Pues bienvenidos, saludos. No sé de dónde te conectes, de dónde se están conectando. Sirve que esperamos tantito a que entren más personas. De Colombia, Magali, ay, excelente. La vegetación excelente, ¿verdad? Ah, cómo amo la vegetación. Aquí donde estoy en la ciudad no hay mucha vegetación y sí es necesaria. No, excelente país. Pues en sí, ¿verdad? Todo lo que es América, inclusive a veces se conectan desde España. Tengo gente de Italia, que son seguidores de mi canal. Les mando un fuerte abrazo. Ya posteriormente voy traduciendo lo que son los en vivos, donde yo hablo para poder que más personas puedan llegar a conocerme y sobre todo aprovechar el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, yo estoy usando esta, este tipo de tablita que ya les había comentado en otro tutorial que ustedes pueden adquirir en línea. La verdad es que a mí me ha salido súper bien. Ay, muchas gracias, Magali. Saludos desde Brasil, hasta Brasil. Inclusive siempre traduzco en portugués los videos donde yo estoy hablando. Espero que le pueda sacar provecho, André. Saludos hasta Brasil. Les decía que yo había comprado esta tablita, la compré en línea en esas empresas que las pides y a los 2, 3 días te la mandan. Inclusive a veces son compras internacionales. Esta tablita se la recomiendo a 1000 porque ahorita lo que vamos a hacer, este tipo de pulsera, es excelente porque estira súper bien el nudo. Lo único malo de esta tablita es que está muy livianita. Entonces, ahorita como es en vivo, quizás vaya a haber algunos problemitas, ¿verdad? De repente que se mueve la madera o el hilo se me cae. Por eso siempre trato de hacer los tutoriales que ya estén hechos y yo los edito para poder no llevarnos esos errores, pero qué mejor que hacerlo en vivo para que ustedes vean el proceso que se lleva. No es tan fácil, pero tampoco difícil, pero nos ayuda como terapia. Inclusive me han pedido mucho esta pulsera, ya tengo el tutorial, ya lo hice, ya nada más editarlo.
Este tejido, en uno de mis shorts, me dicen que quieren el tutorial, y bueno, pues ya lo hice, nada más que no lo he editado, lo pienso subir en estos días. Y este tejido sí está un poquito difícil, no por hacerlo, porque son dos tipos de nudo que vamos a usar ahorita con que son como este tipo. Pero el problema es que por el tipo de hilo se lleva bastante hilo y es un poquito más laborioso. Todo es laborioso, pero nos ayuda. Claro, aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar por respeto a los que ya se conectaron. Fíjense que conseguí este material. Yo lo iba a hacer con este que es de tipo cuero. Como a mí me lo venden por metro, el metro casi no me alcanzó a terminar la pulsera completa. Entonces, miren, como no terminó, tuve la idea de ponerle hilo. Y este tutorial lo grabé, pero dije, mejor lo hago en vivo para YouTube, porque aquí están mis seguidores, o sea, la cantidad más grande de seguidores. Entonces yo aquí le puse hilo chino para poder amarrar lo que es el hilo piel. Este es cordón piel o cordón de cuero, así lo venden en los proveedores de bisutería. Y aquí yo le puse hilo chino para poder cerrar y que no se me fueran estos, porque como adentro traen un tipo de alambre, es un poquito duro, por eso queda así. Por eso queda así tan firme. Pero yo fui ayer a un lugar donde venden telas y encontré este material que ahorita yo estaba pensando, lo iba a hacer todo con hilo vinil rojo y café para que se viera, pero encontré este. Sí, ahorita voy, claro que te doy un saludo, Sol. Ok, ese es hilo chino rojo. Este sí, hilo chino rojo del número 1 de 1 milímetro, es el delgadito. Es el delgadito. Y con el grueso, yo tengo dos tutoriales. Ustedes vayan a mi página y a mi canal y naveguen por ahí y vienen con cristales color rojo y negro. Tengo dos tutoriales. Es este mismo nudo, pero al llevar cristales es un poquito se lleva menos material y está más bonito. Pero este es hilo chino, exactamente, pero delgado. Y este que compré dice cuerda de yute. Entonces estaba pensando utilizarlo ahorita para que esta cuerda sea es el que labre los nudos. Voy a ver cómo sale, ¿verdad? Espero que salga bien, porque pues obviamente yo lo hice con este material, pero como les dije, ustedes consigan el material que tengan a la mano, entonces podemos innovar, no precisamente que sea de un solo, nada más porque la persona o la que está haciendo el tutorial lo haga, ya significa que ustedes a fuerza tienen que conseguir. No, busquen materiales por donde estén. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que yo esta cantidad como esta es la que nos va a guiar, o sea, es la base, es lo que va en las orillas para poder nosotros tejer. Como es doble, yo le calculo, o sea, yo les puedo decir ahorita esta medida. Yo lo voy a dejar un poquito más largo porque no quiero que se me vaya a quedar corto a mitad de tutorial y ahora sí batallemos, ¿verdad? Porque aquí corté 1.20. Entonces aquí corté un poquito más, claro, es doble, acuérdense que lo tenemos que hacer doble. Entonces más o menos la pulsera me va a quedar obviamente como por aquí y luego ya que le haga yo los nuditos por aquí, pues me va a sobrar muy poquito, o sea, en sí no es mucho. Entonces, ¿cuánto mide? Pues le voy a decir una vez aquí cuánto mide. Permítame. Y más o menos para que se dé un aproximado. Por lo regular pueden cortar ustedes entre 120 centímetros. Pero déjenme decirle cuánto mide porque acuérdense que es doble. 90. Fíjense, es 110 centímetros. Pueden cortar 110, 120. Entonces es la medida, está bien la medida. Vamos a utilizar una argolla. La argolla pues es la que nos va a permitir hacer este tipo de ensamble para poder ponerla. Y vamos a cortar como yo el metro aquí o sea, me quedó corto, voy a tratar de cortar más del metro para poder, a ver si puedo rellenar la pulsera que me quede más o menos por aquí para que sea el broche.
Entonces voy a cortar unos, con unos 150 o 200 o 280 centímetros. Porque como les digo, yo prefiero que no me vaya a faltar ahorita que estoy haciendo el tutorial. Uno le va calculando porque uno con la experiencia va agarrando. ¿Sirve el hilo cola de ratón? Sí. Sí lo pueden usar. Es el hilo cola de ratón, pues es muy brilloso, ustedes lo saben. Es un poquito resbaladizo. Pero sí lo pueden usar, o sea, pueden usar ese tipo de hilo, claro que sí. Claro que si la pulsera es para un varón, pues no sé si quiera traer algo brilloso, ¿verdad? Pero ya dependiendo. Entonces, vamos a cortar unos 150 centímetros. Espero que con eso me quede. 80, 90, porque acuérdense que como dobla, 120, pues ya no son 150, ahora son la mitad. 75, 7, 7, 14, 15, aquí, 150, pues se acabó la cinta de medir con 150. Bueno, vamos a cortar 150 centímetros, vamos a empezar. Ok, cortamos. Si llega a pasar algo o hay ruido de unos animalitos que hay acá en el patio, pues ahí me disculpan. Pero pues eso es la situación de los en vivos. Ok, como les digo, esta me salió muy práctica. Lo primero que vamos a hacer antes de yo insertarla ahí es que voy a doblar mi hilo, el base. Pues obviamente siempre tenemos un hilo base, en este caso va a ser hilo vinil. Se le llama así porque está como plastificado. Porque muchos me preguntan que qué tipo de hilo es como plastificado. Magali, si vas a utilizar el hilo cola de ratón y es para varón, pues trate de usar el color café, color negro. Se va a ver un poquito brilloso, pero pues ya es, o rojo, pero ya dependiendo los colores que le gusten, o azul eléctrico, o sea, colores que vayan un poquito más serios, como azul, no eléctrico, sino el marino, pues para que vaya un poquito, cambiarlo. O lo puedes hacer también con el hilo base, pueden utilizar el hilo paracord, ese también lo pueden usar como este grueso. Claro, para tejer no, pero sí lo pueden usar como base, porque está ancho. Y eso es lo que estamos buscando. Eh, ¿Cuándo haces otro en vivo de día? Sí. Sí, sí, lo que pasa es que fíjense, uno que tiene varias actividades, créanme lo que a veces trato por lo regular de hacerlo como a las 3 de la tarde, pero me ocupo, como tengo personas a las que tengo que atender, entonces me tengo que partir mi tiempo y por eso ahorita como ya estoy desocupada, ahora sí como que me siento más libre de estar haciendo, pero sí los voy a tratar de hacer. Por lo regular a las 3 de la tarde hora México, voy a estar haciendo más en vivos, porque como una vez les puse ahí en la sección de comunidad, para que ustedes vean el tiempo que se lleva. Entonces, vamos a partir nuestro hilo base, pero no lo vamos a poner ahorita. Vamos a usar primero el que teje. El que teje lo vamos a agarrar y lo vamos a poner a la mitad, igualmente como el hilo base. Entonces agarramos el que teje y agarramos lo que es la mitad, aquí, y vamos a agarrar nuestra argolla. Vamos a pasar nuestro hilo, vamos a pasarlo hacia acá. Vamos a hacer un nudo. Obviamente vamos a sacar los hilos por aquí abajo. Sí, con negro está bien. Con negro hace la negra, toda. Se va a ver bien y le pones ya sea los separadores plateados o dorados, ya dependiendo del color que le guste. Antes de cerrar nuestro nudo, antes de cerrarlo, voy a pasar por aquí mi hilo base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarlo por aquí y lo voy a pasar por acá, ¿verdad? Batalla un poquito, pero sí se puede. Entonces, espérenme. Déjenme pasarlo por aquí y pasarlo por acá. Entonces voy a buscar la mitad. Voy a buscar la mitad.
Vamos a buscar la mitad. A lo mejor me salgo de pantalla, pero ustedes pongan la mitad. Fíjense que lo que estoy viendo es que este hilo café, el que teje, como que suelta mucha basurita, es lo que estoy viendo. Pero bueno, espero que quede bien. Bueno, una vez que ya vamos a apretar aquí, porque es nuestro primer nudo, vamos a apretarlo. Aprieto. Aquí va. No, sí va a quedar muy bien. Sí, sí aprieta muy bien. Es que hay que checar el tipo de hilo que vamos a usar, que haga bien los nudos, si no, este lo hace maravilloso. Ok, voy a agarrar mi pinza. Y como les digo, no, hombre, queda súper bien con esta madera, la verdad. Ok, vamos a separar esto y vamos a poner del ancho que vamos a hacer nuestra pulsera. En este caso, pues ni muy ancha, así más o menos. ¿Verdad? Vamos a poner nuestra otra pinza y aquí ya se elevó un poquito. Ok, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar nuestro hilo y vamos a usar estos separadores. Estos separadores son del número, si no me equivoco, del número 6, de 6 milímetros. Con esto entra. Esto es lo que vas a checar, Magali, que también los separadores que vayas a poner te puedan entrar en el tipo de hilo que estés usando, porque hay de los chiquitos, el número 4, no vayan a usar el 4, pues no va a entrar. Pueden usar, fíjense, pueden, por eso les digo, ustedes desarrollen su creatividad. Pueden usar hilo chino, pueden usar hilo chino. Y el hilo chino sí entra en las perlitas 4, en las chiquitas. Incluso pueden también, fíjense que ahorita estoy pensando como separadores. Yo tengo estos que son de madera. Y si entra el hilo, también los puedo usar. Miren, a lo mejor se vería mejor, ¿verdad? Que con el... Nomás voy a checar que sí entre y tener a la mano un alfiler. Vamos a ver si no se batalla al entrar. No, sí se va a batallar y me voy a llevar tiempo. Necesito hacer bien grande la perforación. Entonces no, vamos a usar lo que vamos a usar. Como les digo, es la primera vez que uso este. Y déjenme, ¿saben qué? Un encendedor, pero siempre hay que checar que también el hilo se queme. Déjenme ver si se quema, para que no se desbarate. Bueno, pues se quema un poco. Como que prende fuego, pero bueno, aquí lo vamos a... Nada más para que se haga lo más durito posible. Para que entren los separadores. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos, o sea, ya hicimos el primer nudo, entonces vamos a agarrar nuestro hilo, el primer hilo, de un lado. Y vamos a hacerlo por la parte de arriba. Lo vamos a pasar. Y vamos a hacer aquí el nudo. Entonces pasamos por la parte de arriba. Y lo vamos a hacer hacia arriba. Entonces, este queda por adentro, ¿se fijan? Ahí, porque si lo hacemos al contrario, si lo hago yo de aquí para acá, me va a quedar por fuera. Pero como los nudos van por dentro, entonces tenemos que hacer así el hilo, como lo hice. Entonces, ahora, ya que está aquí adentro, vamos a hacerlo por la parte de abajo. Entonces, vamos por abajo y vamos a meter nuestro hilo aquí para que haga el nudo como una forma de cazuelita. Miren, aquí va a ser nuestro primer nudo. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a, espérenme, déjeme adelantarle aquí para estar viendo el tutorial. Lo mismo que hicimos de este lado, ahora lo vamos a hacer, quitamos este que fue el que hicimos, vamos a quitarlo para que no se nos atraviese por ahí para no confundirnos. Y ahora vamos a hacer con el que tenemos del otro lado el mismo procedimiento. Entonces tenemos nuestro hilo, lo vamos a pasar primeramente por arriba. Pasamos por arriba, estiramos, pasamos por abajo, estiramos,
Y a lo mejor porque como es cafecito, pero sí, sí se ve bien. Sí se ve bien el nudo. No sé si se alcance a visualizar. Entonces vamos a poner nuestro separador. Vamos a ver si no batallo, porque como sí quemó, pero no mucho. Y está muy chiquito el separador. Si se batalla el separador, ¿saben lo que podemos hacer? Es ponerle un poquito de cinta en la parte. O sea, hay que ingeniárnosla de todo. A ver, vamos a ver si le puedo poner un pedacito de cinta. Más para que pesque bien y poder pasarlo. Con que uno pase, ya el otro vemos si pasa con la cinta. Y usamos una aguja. Vamos a usar una aguja. Ahí está. ¿Ya vieron? Ok, vamos a pasar nuestro separador. Ay, que se fue el otro lado. Nomás pasó el del. Ahora vamos a ver si se pasa por aquí. Vamos a batallar un poquito, pero bueno, pues es parte de, ¿verdad? Si se batalla, pues le pongo en la cinta. Pero se me hace que mejor cinta transparente. Hay que tener toda la mano. A ver. Bueno, vamos a volverle a poner un pedacito de aquí. Como son vacaciones, pues hay ruido, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Y aquí pasó. Vamos a ver si pasa aquí. Lo hago como una aguja. O podemos hacer también separadores un poco más grandes, pero más grande se va a ver muy tosco. Entonces vamos a ver si así pasa. Yo digo que sí, ya pasó. ¿Se fijan? Bueno, entonces vamos a estirar. ¿Se está grabando? Sí. Ok. Vamos a poner el separador. Vamos a pegarlo lo más que podamos. Vamos a checar que esté bien, que estén así. Y estos, como aquí nosotros vamos a hacer el nudo, estos los vamos a cruzar. Aquí es donde viene el cruce, fíjense, casi no se nota, pero bueno, mejor vamos, no, mejor, el cruce es después. Vamos a hacer otro nudo, vamos a hacer por arriba y luego por abajo. Vamos a hacer, apretamos. Vamos a hacer del otro lado. Fíjense que lo que veo es que sí suelta mucha basurita este tipo de hilo. Pero me gustó cuando lo vi. Y, ok, apretamos. Una vez que ya lo hicimos, ahora sí, miren, ahora sí vamos a cruzar. Solo se cruzan los hilos. ¿Se fijan? Solo va a cruzar el hilo. Entonces vamos a volver a hacerlo. Por arriba. Por abajo. Este es por arriba. Y por abajo. Aquí va otro separador. A lo mejor no se ve muy bien, pero miren, fíjense. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, vamos a quitar tantito aquí basurita. Ok, vamos a poner otro separador. Y así va a ser nuestro tejido, entonces no tiene mucha dificultad de simplemente meter el hilo por arriba, por abajo y cruzarlo. Poner el separador y luego por arriba, por abajo, cruzamos. Y eso es todo. Ok, vamos a poner este aquí. Como quiera, lo que voy a hacer es que este en vivo se va a quedar, pero voy a subir el tutorial con este para que se vea un poquito más claro el hilo.
porque este pues sí se ve muy opaco. ¿Ok? Entonces bajamos nuestro separador, lo juntamos y volvemos a empezar. Por arriba, por abajo, esta como que se va a ver muy así vaquera, no sé, se me afigura por el mecate. Por arriba, por abajo, y aquí fíjense, solito el tipo de hilo, solito nos va a dar solo se acomoda para que sea cruce, miren, solito. Lo cruzamos y vamos a hacer otra vez por arriba. Ah, qué bueno que sí se alcanza a ver. Por abajo, a ver, por arriba, por abajo. Recorté 150 de hilo. Ahorita vamos a ver hasta dónde me va a llegar. Mi muñeca mide 17 centímetros. Ya dependiendo de lo que miden ustedes, si ven que va a faltar, pues ustedes cortan un poquito más. Pues corten 2 metros, no pasa nada. Más importante es que sobre y no que falte. Por abajo. Y esa es toda la técnica que se hace. Sí, se va a ver acá como que muy vaquera la pulsera. Ok, vamos a poner otro separador. Vamos a poner el que no tiene cinta primero para no batallar. Entra bien. Bueno, pues más o menos, ¿verdad? Porque ya se empezó a abrir. Como no se quema, entonces le voy a poner también otro pedacito de cinta. Vamos a ponerle cinta. Todo esto hacemos en los videos que ustedes ven en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos. Todo esto es lo verdadero, lo que hacemos. Entonces, pasamos. Por lo regular en las pulseras tejidas yo ya me tardo como cuando me piden así pulseras me tardo unos 20 minutos en hacer un par. Entonces ya no me tardo mucho como antes, que sí me tardaba, ya no tanto. ¿Por qué? Porque pues ya tiene uno experiencia. Entonces aquí voy. Que entra, sí, sí entra. Ahí está. Y vamos a empujar los que queden parejitos. Es este. Ahí quedó el separador. Ok, entonces es por arriba, por abajo. Como que ya les voy a dejar este tutorial y les voy a subir el otro. Judith, me llamo Judith. Por arriba, por abajo. Y vamos a cruzar, solo se cruzan los, miren, solo se cruza. Por arriba. Vamos a hacerlo por abajo. Cami, bienvenida. Gracias por estar aquí. Si se te pasó el video, pues ya lo puedes checar en la repetición de los en vivos. Ahí se queda. Ok, entonces ahí quedó. Vamos a poner nuestro separador. Fíjense que sí sirvió muy bien la cinta. Ayuda bastante. Esto lo pueden usar con cualquier hilo que ustedes vean que se abre. Le ponen cinta y ya funcionó. Entonces, ahí quedó. Voy a hacerlo.
Voy a hacer unos 3 más nada más para, aunque no me quede lo largo, para poder cerrarla y que no se haga muy extenso el tutorial. Pero ustedes aquí ya están viendo la técnica, que es lo que importa. Les vuelvo a comentar, cuando ustedes vean un short de 30 segundos, vayan y vean el canal, ahí tiene que estar publicado el video completo. Los shorts es una herramienta que nos permite YouTube para mostrarles a ustedes, miren, ya está cruzado, para mostrarle a ustedes como un aperitivo para que vayan a ver el tutorial completo. Y lo que hace YouTube es que nos permite ligar o poner el link del tutorial completo. Por eso cuando ustedes vean uno de esos de 30 segundos y que no tenga ahí el link, quiere decir que esa persona pues no lo hizo, ¿verdad? Porque nosotros como creadores ponemos el link porque nos interesa que ustedes vayan a ver los tutoriales completos. Esa es la situación. Ahí quedó. Ahí va quedando. ¿Sí se nota? ¿Sí se nota? Hasta luego, nos vemos, Magali, ahí lo ves después. Diego. Ay, muchas gracias, Diego Díaz, gracias por seguirme, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a poner otro separador. Ya no me voy a poner otros dos y ya para terminar la pulsera. Perfecto, entonces nos vemos, Magali, lo ves en repetición y también el otro que suba, ya lo ves el tutorial y me pones ahí en los comentarios si llegas a tener alguna duda o algo, me lo haces saber y yo con gusto te lo contesto y nos vemos en otros tutoriales. Voy a tratar de hacerlos por la tarde, ok, porque quizá ya sea muy noche para algunos. Me saludas claro que sí, Maricruz, muchas gracias por seguirme, gracias, espero que te gusten mis tutoriales, te invito a ver mi página, mi canal completo, tengo bastantes pulseras, inclusive tengo pulseras que nada más las hago de 1 minuto, porque a lo mejor no tiene mucha elaboración, entonces en 1 minuto sí se explica bien. Tengo bastantitas, no sé si quieran ver portadijes, miren, aquí es uno. Porta lentes, inclusive estaba pensando hacer uno de cerecitas, hacer una pulsera, pero ya ustedes lo pueden hacer como un portalentes de cerecitas, que están bien bonitas, con Shakira, ¿sí? Ay, muchas gracias, Maricruz, gracias. De veras, eso me anima mucho, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver. Espero que esta pulsera también te guste. Lo que pasa es que estoy con nuevos materiales. Miren, aquí ya se cruzó solito. Estoy con nuevos materiales y y estoy viendo que este material que compré pues sí suelta un poquito de basurita, porque es como mecate. Por eso le digo que se va a ver muy acá muy vaquera esto. Para los que le gustan las pulseras vaqueras. Ayer que hice un tutorial les puse unas pulseras que entregué de caballo. La clienta quedó tan contenta que hasta le tomé foto. Al rato se las pongo ahí en comunidad, le pongo la foto de la muñeca de esta persona. Quedó encantada con sus pulseras de caballo para hacer pulseras vaqueras. Inclusive voy a hacer con perla negra opaca y algún dije así vaquero que sea algo sencillito para que tengan ustedes acceso a los materiales. Porque para qué quieren que les traiga acá videos bien sofisticados si no van a conseguir los materiales. O sea, aquí lo importante es que sea algo que ustedes puedan conseguir donde vivan. Porque acuérdense que yo vivo pues diferente a donde ustedes viven y obviamente los proveedores no son los mismos. Por eso cuando me preguntan pues qué caso tiene que les diga los proveedores donde que yo compro, porque pues igual no lo van a conseguir si son de otro país. Bueno, yo creo que nada más vamos a hacer esta. Es una. Vamos a la parte de abajo. Como que se está viniendo mucho animalito. También quiere salir en el tutorial. Yo creo por la luz. Uno. A ver, aquí no lo hice bien. Vamos a volverlo a hacer. Eso es lo único malo de la madera, esta que se mueve, pero obviamente la puedo fijar. Pero como a veces hago pulseras que no llevan esta madera, entonces pues no la puedo fijar
Entonces, pero sí salió muy buena porque estira muy bien. Ok, bueno, vamos a suponer que aquí ya llegamos. Déjame ver cuántos centímetros se hicieron. Acuérdense, su medida menos 3 centímetros para el broche, pero ahorita vamos a hacer otro tipo de broche. O sea, no lo vamos a hacer como el broche de las pulseras tejidas. Entonces, nomás déjeme ver cuánto más o menos se tejió. Desde acá. Me faltaron como unos 4 centímetros que se tejió, pero está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar y lo bueno es que sobró hilo. Ustedes aquí acomodan. Van acomodando su pulsera. Si utilizan hilo chino, pues va a quedar bien apretado, no se va a mover. Entonces también lo pueden usar. Y lo único que vamos a hacer aquí, pues va a ser hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo. Y vamos a ver ahorita cuánto hilo le voy a dejar para... Hay que hacer un nudo porque obviamente, pues para que ya no se mueva. Miren, aquí ya apreté. Vamos a acomodar aquí nuestra pulsera. Este hilo queda muy bien para cerrar. Vamos a pasarlo por abajo. Y vamos a hacer otro nudo. Inclusive, miren, vamos a hacer lo siguiente. Por eso les digo, las ideas se van desarrollando conforme vamos creando nuestras pulseras. Por eso nunca detengan su creatividad y jueguen con los materiales, porque inclusive lo que se pierde pues es nada más eso, no pasa nada. Entonces vamos a hacer otro nudito y vamos a hacer otro nudo para que nos quede bien reforzado. Y vamos a hacer otro, o sea, porque vamos a tapar un poquito más que quede un poquito más tapado, así como que le hice, puse hilo chino, pues, con claro, aquí le puse porque nada más tenía 1 metro, o sea, lo venden por metro, si vendieran como que es rollo, pues ya yo hubiera cortado 150 centímetros, pero como era 1 metro, ya no alcancé, lo que hice fue ponerle hilo chino para poder sujetar estos, porque no es como que miren, ahorita yo lo estoy, hasta me sobró, no me sobró. Entonces lo que hice fue, aquí están, no sé si se alcance a ver, ahí están los alambres estos. Claro, fue en ese momento, dije, ¿cómo voy a cerrar la pulsera? Por eso le digo, innoven, o sea, innoven, pues vamos a amarrar hilo chino, no precisamente que alguna manera que tiene que ser así forzada, no, ustedes innoven, mira qué bonito se ve con ¿verdad? Sí quedó bien. Como les digo, suelta mucha basurita, y es este es un cordón de yute. Quizás a lo mejor es para otro tipo de materiales que se usen, pero a mí me gustó y dije, pues voy a hacer una, y sí me gustó cómo quedó. Bueno, entonces vamos a hacer otro nudito nada más y ya yo creo ya lo vamos a cortar y ya vamos a terminar nuestra pulsera. Bueno. Como vieron, casi no se quema, entonces hay que apretar bien apretadito, bien apretado. Si quieren con pinzas, lo pueden apretar con pinzas, porque obviamente no se quema mucho, entonces para que no se afloje, bien apretado, y con eso tenemos. Bueno, voy a cortar aquí, voy a cortar acá. Voy a quemar, pero ya sabemos que no quema, pero bueno, vamos a hacerle el intento, ¿verdad? De que sea una quemadita. Lo que ustedes pueden hacer, si en dado caso no queman, es ponerle un pedazo de hilo chino aquí al final para que amarre, en dado caso. Pero no, miren, sí quedó bien. Y luego como está bien duro, ya dependiendo del material, ustedes si usan un material como el hilo chino y demás, pues sí va a quemar, obviamente. O pueden usar el hilo vinil. Porque fíjense, yo usé que está grueso, el hilo vinil, pero lo iba a hacer con rojo. O sea, esto iba a ser rojo. Ustedes ya innoven. Yo lo iba a hacer rojo, pero sí quema muy bien también. Pero ya depende como ustedes quieran. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cierre? Vamos a hacerlo de esta manera. A mí me gustó porque es fácil de ponerse. Entonces, pongo mi pulsera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Obviamente voy a introducir aquí mi hilo. Voy a hacerle nudos aquí, le voy a hacer 2 nudos y simplemente me lo voy a pasar por acá. Entonces más o menos le calculo
Si ustedes tienen una argolla más pequeña, pues pueden usar una argolla más pequeña. Si quieres ustedes seguir tejiendo más, sigan tejiendo más. Ya saben, mira, aquí nada más me faltaron que unos 2 centímetros para que quedara mi pulsera. Entonces ahí ustedes vayan midiendo. Y mi muñeca mide 17 para que se den una idea. Entonces hubiéramos a lo mejor puéstole unas 3 más nudos y ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues más o menos voy a cortar aquí, simplemente como por aquí. Bueno, aquí es donde tienen que estar los nudos, que son los que van al final, pero como el nudo se lleva, entonces voy a hacerle un poquito más para acá. Entonces, como por aquí voy a cortar. Entonces, déjenme cortarles más o menos por aquí, más vale que sobre. Ok, ya cortamos. Vamos a quemar. Este nudo, este tipo de pulsera, está en una plataforma que empieza con P. El problema es que nunca ponen los tutoriales. Y como a mí me gustó, dije, este lo tengo que hacer para compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque son tutoriales que no vienen y que se ve bien bonita. ¿A poco no? Pónganla ahí en los comentarios si les gustó. ¿Si les gustó? Vamos a hacerle un nudo por aquí, en la parte final. Vamos a hacer otro nudo por aquí. Y así de sencillo. Pueden ponerle pedazos de madera, o sea, ya ven que hay bolitas de madera, inclusive en uno de mis videos manejo ese tipo de bolitas de madera que tengo. Le pueden poner madera si en dado caso quieren terminarla. Ya simplemente lo que hago es poner por aquí. Si ustedes consiguen un arito más chiquito, yo porque este era el más chico que tenía, color plata, o sea, sí tengo, pero dorado, pero en plata no, y quería hacerla plateada. Entonces lo único que hacen es nomás así, y ya, se lo ponen aquí. La cierran. Estira para que quede su pulsera. Así. Y miren qué tal. ¿Qué tal les quedó? Bueno, nos quedó, ¿verdad? ¿Les quedó? Nos quedó. Cuando ustedes lo vayan a poner en práctica, pónganme en los comentarios si les gustó, si les quedó, y yo ya me doy una idea de que los tutoriales sí les ayudan, ¿verdad? Que ese es el objetivo al final de cuentas. Pero miren, ahí quedó. Si lo hubiera hecho un poquito más largo, pues esto me queda más largo para acá. Hay gente que le gusta así, que les quede largo, que se vean los hilos. Hay gente que no, por su trabajo. Entonces, pues simplemente nada más lo cortamos a nuestra medida para que no se vea. Y miren que quedó muy bonito. Miren, estas son las dos pulseritas que hicimos. Bueno, en este caso, pues ya sería todo. Espero que les haya gustado y como quiera les voy a subir este tutorial. Lo van a encontrar en los videos normales y pues se va a quedar en los en vivo, ¿verdad? Para que vean cómo hice y cómo cerré con hilo chino, en dado caso que lo quieran hacer. Porque si ustedes le ponen aquí hilo chino, pues al final le ponen hilo chino aquí, o sea, va a cortar. Entonces, ¿qué van a cortar? Van a cortar su medida, la medida que ustedes de este hilo, la medida que ustedes tengan su muñeca, más agréguele unos 30 centímetros. Eso es de cada lado, ¿verdad? Unos 30 centímetros más para acá. Unos 140 centímetros, corten. Y que van a tejer, unos 150 centímetros. Esas serían las medidas. ¿Cuánto te sale? Pues si yo al ver ahorita lo que corté extra, al ver lo que corté extra, entonces quiere decir que con esas medidas, si ustedes utilizan unos 120 centímetros, entre 100 y 120, y cortan de 150, les van a salir las pulseras entre 15 centímetros y 22 o 23 hasta 25, porque miren, quedó suficiente para hacer la terminación. Y como yo no sé qué medidas son ustedes, pues por eso corté de más, ¿verdad? Ustedes tienen más o menos vayan agarrando experiencia de cuánto cortar según su medida. No la que hace el video, siempre se los he recomendado, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Y espero que les haya gustado y ustedes pues me hacen el favor de darle likes, por favor, para que YouTube vea que sí les gustó y de compartir, porque eso me ayuda y también ayudamos a los demás a que conozcan mis videos para también que los puedan realizar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí le dejamos. Su amiga Judy les mando un fuerte abrazo, ya lo saben. Estoy para ayudarles. Simplemente dejen los comentarios y yo misma los contesto, ¿verdad? Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos hasta el próximo tutorial.
Ay, ¿quién llegó? Regina. Hola, Regina. Ya terminamos la pulsera, Regina. Pero se va a quedar ahí en los en vivos y ahí van a estar las pulseras para que las puedan ustedes, tener los tutoriales. Esta va a ser en los videos normales. Mañana lo subo, lo edito y lo subo y esta se quedó en los en vivos, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por conectarse y nos vemos hasta la próxima. Bye.